asambleísta Marco Murillo. Audio, por favor, asambleísta Murillo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, colegas asambleístas. Por favor, audio para el corre asambleísta tiempo, Murillo. Marco, por favor, que se arregle el problema de inmediato. Muchas gracias, señor presidente. Creo que es un tema importante y, por supuesto, nosotros no estamos aislados, el Ecuador no está aislado de lo que pasa en América Latina y, por qué no decirlo, en el mundo. Por eso hemos apoyado para que este tema se debata y creo que es importante ir visibilizando algunos temas y algunos contextos que inclusive suceden en nuestro país. Las declaraciones que ha señalado en este caso el ponente de este proyecto de resolución, pues claramente determina que el presidente de Bolivia está siendo acosado, por no decir de otra manera, a actos de violencia y sobre todo en privarle de su vida, un derecho humano fundamental. Por supuesto que eso tiene raíces también políticas, que tiene que ser rechazado desde cualquier espacio legislativo del Ecuador y de cualquier país del mundo. Creo que vivimos, y el Ecuador creo que estamos dentro de un sistema democrático. Por eso quiero hacer algunas observaciones, pero además sugerir algunos temas importantes que en este caso se puedan incluir en esta resolución. La primera circunstancia es que aquí hay una clara violación de derechos humanos, dejando aparte de que es el señor presidente Evo Morales, presidente de Bolivia. Uno de los temas importantes que en ese país y en este hay el tema del racismo, venga de donde venga. Por lo tanto, uno de los temas importantes, y vale la pena tomar a colación y quiero fundamentar, es que hoy ha estado a discusión, señor presidente y colegas asambleístas, el rol que tiene la OEA, la Organización de Estados Americanos. ¿No es cierto? Que en este caso firmó la Carta de la OEA en 1948, que posteriormente, en 1961, pues inició ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a realizar su trabajo con visitas in loco, teniendo hasta el momento, señor presidente, más de 19.423 casos. Y recuerdo con Evo Morales, y recuerdo con Pedro de la Cruz, y recuerdo con los dirigentes de la CONAIE, nos hemos encontrado cuando él no era presidente y éramos dirigentes, en este caso de los sectores indígenas. Siempre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como también en este caso el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha sido nuestro espacio para denunciar todas las violaciones que se han dado a los pueblos indígenas, a los afroecuatorianos y montubios en los estados. Esos han sido nuestros espacios que nos han permitido avanzar. Quiero decir que, por ejemplo, que en el Ecuador se recogen los derechos colectivos. Ese no es un invento que viene desde un parlamento o desde una asamblea constituyente que viene a tratar estos derechos. Estos derechos fueron luchados desde esos espacios, reconocidos a nivel de instrumentos internacionales, es decir, de legislación internacional, que posteriormente fueron ratificados e incluidos en nuestros marcos constitucionales de muchos países. Por lo tanto, es importante, señor presidente,
Yo ahí, para hacer un comentario breve, yo creo que es algo inoportuno lo que el presidente de la República ha señalado, que quiere retirarse del sistema de derechos humanos. Sería algo nefasto para los que conocemos y eso ha sido nuestro espacio. Por lo tanto, yo creo que hay que apoyar. Coincidimos con el presidente de la República de que debe haber cambios. Por supuesto que sí, pero tienen que ser cambios positivos que vayan garantizando, como dice los principios de la Carta de Declaración de la OEA, ¿no es cierto?, que los estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. Eso dice la Carta. Por lo tanto, yo creo que en este caso al presidente de la República hay que recomendarle que no es viable, él que dice que es de la Revolución Ciudadana, que está en este caso representando, es inviable que se proponga siquiera, que se piense siquiera salir de este sistema. Coincidimos, creo que hay que reclamar, y eso hemos, con Pedro de la Cruz, como señalo, el propio Evo Morales, hemos estado en los foros internacionales de la OEA, de Naciones Unidas, exigiendo que Estados Unidos también en este caso sea parte del sistema y ya definitivamente sea también para ellos obligatorio el cumplimiento de lo que demanda o las demandas planteadas ella. También Canadá y otros países en el sistema de Naciones Unidas, con lo que tiene que ver con los países más ricos y poderosos. ¿Coincidimos? Por supuesto que sí, pero de ahí a decir que nos vamos a retirar o vamos a invalidar o vamos a torpedear. ¿Cuál es el motivo fundamental de la que Estados Unidos no quiere, en este caso, ratificar este convenio internacional? ¿Por qué no quiere ratificar? Porque tiene miedo, es un país que viola derechos. Por eso no quieren ratificar ni Canadá ni Estados Unidos, que no es el caso del Ecuador, no es el caso del Ecuador. Aquí debería estar orgulloso de decir que pertenecemos al sistema y garantizamos los derechos humanos para los ecuatorianos. Por eso no quisiéramos ser vistos como esas potencias, de que aquí se está violando derechos humanos y por lo tanto se está torpedeando esas instancias que son la única instancia que tiene la sociedad civil para en este caso validar muchos reclamos justos, muchas luchas que vienen por años y por años. Por lo tanto, señor presidente, con estos argumentos, señalando de que hay que reforzar estas instancias internacionales, solicito que se incluya en la resolución planteada por el asambleísta en su inciso tercero, que señala convocar desde la tribuna de la democracia a los demás parlamentos y organismos internacionales, que en este caso sean la OEA, que sea la UNASUR y las demás instituciones, que esta carta vaya dirigida también hacia ellos. Y considero importante, compañero Pedro, se acoja a esto, porque usted sabe que la lucha no es solamente de que vayan a los otros parlamentos, sino vayan a estas instancias, sea el presidente Morales o sea cualquier miembro de los pueblos indígenas de Bolivia, sea aymara, quechua, o cualquier pueblo indígena de ese país o del Ecuador. En este caso no es solamente de denunciar, sino se tendría que tomar algunas consideraciones para que se lleven adelante procesos importantes. Por ello quiero solicitar, señor presidente, de que se incluya a los organismos internacionales, sobre todo que velan derechos humanos. Por otro lado, en el primer inciso, en solidarizarnos, se hace una generalización de una oposición. Yo creo que en un sistema democrático siempre existe oposición, y no me refiero que en este caso está un presidente de Bolivia, indígena, de izquierda, ¿no es cierto?, y que otro sector esté haciendo una oposición, como podría ser al revés. Anteriormente en Bolivia existían gobiernos de derecha, ¿no es cierto?, y había una oposición de los pueblos indígenas, de los sectores sociales representados en distintas manifestaciones políticas. Ahí se tiene que precisar que en un sistema democrático es necesario la oposición, pero esa oposición tiene que ser centrada, clara, y no tiene que ser esa oposición retrógrada que simplemente insulta, denigra los derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, señalar en una generalidad a toda la oposición no sería viable, compañero Pedro, porque en un sistema democrático es importante que se haga una oposición, pero una oposición digna, que se respete en este caso el marco constitucional, legal de los estados, pero además y sobre todo los derechos humanos. Yo creo que ahí se debe puntualizar. Muchas gracias, señor presidente.